Bienvenidos a Con un Café. Hoy en un programa totalmente diferente, muy especial, porque tenemos una invitada, nuestra primera invitada de las rondas y series interesantes y diferentes que vamos a tener. Hoy tenemos a Juliana Cabrera Portelli, una persona que inspira, una persona que promueve, una persona que vive su propósito en la vida. Y como esto se trata de inspirar y de ayudarte a que tú consigas tu propósito, qué mejor manera de empezar esta serie de entrevistas con quien ha inspirado en parte mi vida y yo sé que muchas vidas también. Y de ahora en adelante va a inspirar muchísimas más. Somos Con un Café, con Carmelina Peña. La vida ocurre aquí, ahora. Buenas tardes, buenos días. Juliana Cabrera es venezolana, es artista, es coach, psicólogo, vive en esta maravillosa naturaleza donde crea su propio huerto. Bienvenida, Juliana. Gracias, Carmelina, qué felicidad de estar aquí. Qué introducción tan linda también. ¿Quién soy? He sido tantas cosas y todavía me faltan muchas más por ser. Soy venezolana, soy mamá, soy amante de la naturaleza. Tengo una licencia en psicología, tengo un máster en análisis y resolución de conflictos, soy coach certificada, soy sound healer, soy huertera, soy herbalista, soy artista, soy tantas cosas. Soy tantas cosas hoy y soy tantas cosas mañana, que definirme con una sola es como muy imposible. Sí. Bueno, de eso se trata, porque nuestro gran Dios ha puesto no un don, muchos dones. Y por eso el programa no puede comenzar sin antes darle la gracia a mi Diosito, que todo lo puede. Vamos a empezar entonces agradeciendo también a nuestra amiga Miki Ríos de Viva Vacay Travel, que nos está haciendo el sponsor el día de hoy. Entonces, si quieres viajar, ya tú sabes dónde tienes que ir. Y también tenemos nuestro cafecito de Gano Excel, que hoy lo vamos a compartir con Juliana. ¿Cuál quieres? ¿Con leche o negrito? Con leche. Con leche. Entonces, para disfrutar de nuestras conversaciones con un café. Hoy va a ser una conversación tan interesante que ustedes no se lo imaginan, no se la esperan. Va a ser transformadora 100%. Y miren qué lindo, transparente, como nuestro programa. Transparente para que lo puedan ver, cómo se disuelve, cómo podemos oler su aroma. ¿Ahí? Un poquitico más. Ahí, perfecto. Gracias. Ahora sí, podemos entonces comenzar con un café. Hoy vamos a hablar de su historia personal y su transición en esta vida. Yo te pregunto, ¿quién es Juliana hoy y quién era hace 5 años? Hace 5 años, Juliana se sobreidentificaba con un título. Con un título de trabajo, con una posición, con unos objetivos que hoy puedo ver que cumplieron sus objetivos en un momento específico en mi vida, pero que no definen quién soy. Hace 5 años yo trabajaba para una corporación internacional, tenía una posición muy alta en el rango de recursos humanos, viajaba mucho, todos los meses viajaba mucho, tenía un muy buen salario, tenía muy buenos beneficios, me levantaba en las mañanas y sabía exactamente lo que iba a hacer hasta las 6 o 7 de la tarde y daba el todo. Mi objetivo era crecimiento profesional, o al menos eso pensaba. La Juliana de hoy es una Juliana que vive en paz,
felicidad absoluta, presente. Y mi objetivo cambió a sencillamente vivir la vida en el momento, en el ahora, a hacer aquello que me llena para poder llenar a otros, a hacer aquello que me hace sentir en felicidad plena para poder hacer que los demás también sientan que pueden hacerlo. Exacto, y de eso se trata, de encontrar nuestro propósito en la vida. En los programas anteriores yo he conversado un poquito de todo lo que son los miedos, los fracasos, las inseguridades, los rechazos, las ansiedades, qué hacer con tu vida. Entonces, qué mejor manera de empezar esta serie con Juliana, que ha sabido atravesar todo eso y nos ha ayudado a todos a quienes estamos a su alrededor a ver ese cambio, el cual inspira. Entonces, ¿qué fue lo que más te costó dejar en tu vida corporativa? Yo creo que lo que más me costó fue el miedo a sentir que todo el esfuerzo que había hecho para llegar a ese punto, sentir que lo iba a botar a la borda. Como ese miedo a lo desconocido. El área corporativa te brinda una estabilidad financiera, te brinda una estabilidad de beneficios agregados, donde tú sencillamente vas a un lugar, abres tu computadora y tienes todo el trabajo que tienes que hacer en el día. Y te conviertes en una persona que va en piloto automático, ¿no? Yo trabajé por más de 15 años en el área corporativa y al principio cumplió la función de enseñarme hasta dónde quería llegar, de qué era posible, aprender nuevas habilidades, nuevas estrategias, aprender de un mundo diferente, un lenguaje diferente que no conocía hasta ese momento. Pero llegó un punto en donde me encontraba en un lugar muy alto y me di cuenta que esa etapa de mi vida había sencillamente cumplido su propósito. Me había permitido tener la estabilidad financiera para construir mi propia casa. Me había permitido viajar por el mundo y conocer otros lugares, conocer otras personas. Me enseñó a relacionarme con distintos niveles dentro del área corporativa, desde los vicepresidentes hasta las personas que trabajaban en el campo. Me enseñó a ser segura de mí misma y me enseñó a darme cuenta que cuando nos sobreidentificamos con algo, estamos entregándole nuestro poder a esa sobreidentificación. Sí, eso me recuerda un poquito mis años cuando estuve en Venezuela, que también tuve un trabajo excelente, maravilloso, fue el de gerente de Aeropostal. Fue un trabajo que me enseñó muchísimo, me hizo crecer como persona, pero también me hizo ver dos realidades de que cuando tú estás en una posición alta, cómo te llueve la gente que supuestamente te quiere, te respeta, te admira. Pero yo venía de tener nada, de pasar una situación básicamente de hasta pasar hambre, donde mis amigos y familiares me llevaban bolsas de comida a la casa. En ese momento todo el mundo me abandonó, pero cuando de la noche a la mañana surjo como gerente, todo el mundo, ahí está, qué bien. Entonces ese trabajo me enseñó muchas cosas y sobre todo me permitió estar aquí en los Estados Unidos el día de hoy, gracias a ese trabajo. Entonces sí, los trabajos corporativos son buenos en su momento porque tienen su propósito, que de esto se trata. ¿Cuál fue el momento decisivo que te llevó a tomar ese salto hacia tu propósito? Durante mi tiempo en la corporación, yo escalé distintos peldaños, me sentía motivada en las mañanas porque estaba aprendiendo cosas, porque estaba logrando mis objetivos personales, porque estaba viviendo experiencias que tenía que vivir para llegar al hoy y comprender, ok, esto no era lo que me llenaba. Pero cuando empecé a darme cuenta que mi energía ya no era de emoción, sino que mi energía era de estrés, empezaba a drenarme, veía el trabajo como mi prioridad. A pesar de que para mí el trabajo era sencillamente lo que me permitía tener el dinero suficiente para brindarle a mis hijos una vida mejor, para poder viajar con ellos, para poder tener una casa.
Cuando el trabajo empezó a convertirse en mi foco primordial, los 7 días de la semana, desde que me levantaba hasta que me acostaba, me empecé a convertir en una persona obsesionada por cumplir los objetivos de otros, cumplir los objetivos de la compañía, a costa de mis propios objetivos o a costa de mi propia felicidad. Exacto. Yo tuve la bendición de trabajar en el área corporativa ayudando a personas que estaban a punto de retirarse, a personas o líderes que querían subir en la escala de la corporación, que querían trabajar en su desarrollo personal. Y hubo una conversación específica dentro de la corporación que a mí me hizo cuestionarme mucho el futuro de mi vida profesional. Yo recuerdo que estaba ayudando a un cliente que estaba a punto de retirarse después de haber tenido 40 años en la misma compañía. Wow. Y uno de mis trabajos era asesorarlo como coach para que pudiese tener un retiro, una transición fácil y un retiro feliz. Y cuando estábamos trabajando en uno a uno, ¿a quién le dejas este tipo de trabajo? ¿Qué es lo que piensas hacer? Recuerdo que en la última conversación que tuvimos, él me dijo: Juliana, yo llevo 40 años siendo esta persona que pertenece a esta comunidad, que es la corporación. Y a partir de mañana todo eso se va a ir. Y siento que me estoy quitando mi identidad. Estoy perdiendo mi identidad, me estoy desnudando. Y a pesar de que estoy emocionado porque no voy a tener que trabajar tanto, siento que no sé quién voy a ser. Y para mí ese momento fue clave. Porque yo dije, yo no tengo 40 años en la compañía, pero me identifico contigo. Porque desde que me levantaba en las mañanas era el Human Resources Business Partner de tal compañía. Y cuando me preguntaban, Juliana, ¿tú qué haces? Soy el Human Resources Business Partner de tal compañía. Y me hizo darme cuenta que le estaba poniendo demasiado interés, demasiado foco al trabajo que estaba haciendo. Y estaba empezando a perder el foco de lo que era verdaderamente importante. Como lo son tus hijos, tu esposo, tu casa. ¿Cómo lograste entonces equilibrar, dar ese paso? Tomó tiempo. No fue algo que decidí de un día para otro. Ya yo empezaba a sentir esa incomodidad por dentro. Ya empezaba a sentir que el dinero y el salario y las promociones no me llenaban. Es como que, pero es que esto no me llena. Ya yo empezaba a sentir que ir al trabajo era algo monótono. Ya yo sabía lo que tenía que hacer. No había un challenge, no había algo que me motivara. Exactamente. A ir más arriba, ¿no? Es como que ya yo había llegado al punto en donde yo sabía hacer todo. Llevaste al tope. Lo sabía hacer bien, no era difícil, me pagaban por ello y era como una máquina. Me presentaba, hacía mi trabajo, me iba y ya. No había esa conexión, no había esa intencionalidad de hacer algo más allá. Y hubo un momento en donde, en ese momento yo trabajaba mucho desde la casa, porque viajaba mucho también, y mis clientes estaban por todos lados en los Estados Unidos. Estaba en una reunión con unos clientes en California. La reunión era a las 7 de la noche, acá, porque allá, bueno, tienen 3 horas de diferencia, ¿no? Y yo recuerdo estar súper enfocada en la reunión, dando el todo por estas personas, y mis hijos estaban del otro lado de la puerta de mi oficina, tocando la puerta y diciendo, mami, 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 porque era su hora de ir a dormir. Ellos querían que su mamá los acostara a dormir, que les cepillara los dientes, que les leyera un cuento. Y en ese momento yo estaba tan furiosa por el hecho de que mis hijos estuviesen molestando mi reunión, que yo perdí el foco de la reunión y sentí una rabia interna por mis hijos, por no respetar lo que yo estaba haciendo. Mi esposo se encargó de la situación y cuando terminó la reunión, como a las 8:30, que ya mis hijos estaban dormidos, salgo molesta. Esa molestia era interna, o sea, era una molestia conmigo misma que sencillamente se reflejaba afuera. Claro. Mi esposo me dice, Julie, ellos solo querían a su mamá para ir a dormir, eso es todo. Y en ese momento me di cuenta de que estaba dando todo mi enfoque y toda mi energía a la corporación, a mi trabajo. Estaba perdiendo lo que era verdaderamente Juliana. la esencia. Sí. Tu esencia. Sí. Exacto.
Entonces, imagínate, ahora tú con toda esa experiencia haces tu transición y ahora te conviertes en ese coach para el mundo con una visión humana. Entonces, has acompañado momentos muy profundos de transformación tuya y de muchas personas. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo ves tú los siguientes puntos que son los que ya hemos tratado en programas anteriores? Como por ejemplo, ¿qué opinión o qué consejo, qué reflexión nos das sobre lo que tú crees de las lealtades familiares? ¿Cómo nos limitan las lealtades familiares a hacer eso que fuimos llamados a hacer? Mira, el camino hacia nuestro propósito, el camino interno es largo, no es algo que se logra de un momento para otro, es profundo y en ocasiones es muy difícil porque requiere conocernos, aceptarnos y ser valientes. Cuando estamos rodeados de una cultura que nos ha enseñado a mostrarnos o a hacer las cosas de una manera, esa cultura puede venir de la sociedad donde vivimos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, de nuestro colegio, todo. Comprendemos que hay reglas y normas que debemos cumplir para ser aceptados en esa sociedad. ¿Okay? Cuando ya empezamos a darnos cuenta que adentro hay un malestar, hay una incomodidad, que cada vez grita más alto, grita más alto, grita más alto, es nuestro ser interior que nos pide atención. Y cuando prestamos atención adentro, a veces dejamos de prestar atención afuera, porque tenemos una cierta cantidad, sí, tenemos una cierta cantidad de energía que no podemos estar dando el 100% fuera y el 100% adentro. Primero tenemos que encargarnos adentro de dar el 100% para que cuando eso ya esté en balance, podamos dar afuera y sea algo que fluye. Que fluye, exactamente. El cambio personal requiere de mucha valentía porque molesta al medio de afuera. Exacto, y eso nos trae al próximo punto, que es el rechazo y la soledad, porque la gente te rechaza, tú te aíslas y te sientes solo. Sí, y está relacionado con las lealtades familiares. Cuando nosotros no sabemos o no nos aceptamos a nosotros mismos, buscamos ser aceptados afuera. Cuando no nos sentimos a gusto con quienes somos, buscamos el sentirnos a gusto con el que está afuera. Queremos pertenecer. Como seres humanos siempre queremos pertenecer. Lo importante es saber pertenecer adentro para poder pertenecer afuera. Cuando tú tienes tus valores bien claros, cuando tú tienes tu propósito bien claro, cuando tú sientes al menos que estás en esa búsqueda interna, te empiezas a dar cuenta alrededor de quién ya no cuadra, de quién ya no encaja, de quién cumplió su función, así como el trabajo corporativo, pero ya no. Y empiezan a aparecer personas que se alinean mucho más a tu energía, a tu nivel de conciencia, a tu trabajo interno. Exactamente. Y también eso viene de la mano de que te juzgan por lo que estás haciendo y tienes críticas tanto constructivas como destructivas. Entonces, ¿qué puedes aportar tú cuando alguien se siente juzgado o para aquellas personas que les gusta juzgar? Mira, requiere de mucho trabajo y de mucha aceptación el comprender que cuando una persona te juzga, no eres tú, son ellos. ¿Okay? Cuando una persona te critica, no eres tú, son ellos. Cuando una persona es auténtica, la autenticidad duele. La autenticidad duele para el que está afuera, porque es un recordatorio de que sí se puede ser auténtico. Exactamente. Y eso viene a la parte de lo que es la admiración y la envidia, porque nosotros vemos en el otro lo que quizás quisiéramos ser y no nos atrevemos. Entonces, la otra persona cuando juzga no necesariamente tiene que ser porque te odia o porque desea algo mal para ti, es que no sabe manejar sus emociones, su esencia, sus dones, y admira o envidia. Y entonces, en función de lo que admira o envidia, es la respuesta hacia ti, a juzgarte, a rechazarte o admirarte, amarte como eres y
sencillamente puedes seguir adelante. Y en eso se basa el perdón. ¿Qué puedes opinar tú del perdón? Yo creo que el perdón tiene que empezar por dentro. Que es aquello que yo aún no acepto de mí, que me tengo que dar el permiso de seguir hacia adelante. Cuando nosotros sentimos que tenemos que perdonar a otros o que tenemos que perdonar algo, es porque estamos todavía agarrándolo fuertemente en nuestras manos. Exacto. El trabajo interno, cuando tú empiezas a reconocerte, cuando tú empiezas a aceptarte, cuando tú te caes bien, tú te caes bien contigo mismo. Como digo yo, te enamoras de ti, Sí. lo que no habías hecho nunca. Sí, cuando te enamoras de ti, cuando te aceptas con tus luces y con tus sombras, Exacto. empiezas a ver el resto del mundo de una manera diferente. Mira la mariposa que veía. Bella. Hay una frase que a mí me encanta de Wayne Dyer que dice, cuando cambias la manera en la que ves el mundo que ves cambia. Sí. Entonces, cuando tú cambias por dentro, empiezas a juzgar menos. Cuando tú cambias por dentro, te aceptas por dentro, Exacto. aceptas a los demás. Cuando tú trabajas en ti, comprendes el trabajo interno del otro. Entonces hay menos rechazo, entonces hay menos juzgar, hay más comprensión. Exacto. Y llegas al lugar en donde reconoces que hubo situaciones en el pasado en que te hirieron, y las dejas ir. Y ahí es cuando entra lo que tú mencionas, que es el perdón. Sí. Las dejas ir porque sabes que cumplieron una función en tu vida. Exacto, y ya. Sí, cumplieron una función en tu vida y sin ese escalón no estarías donde estás. Donde estamos hoy en día. Increíble, ¿verdad? Esta es una terapia gratis para el mundo, ¿ok? Y para mí también. Ahora vamos a pasar a la última parte de esta maravillosa entrevista con Juliana. Tu vida creativa y sustentable. Cuéntanos qué significado tiene para ti crear con tus manos. Mira, crear con mis manos es materializar la divinidad que yo siento dentro de mí y que yo veo a mi alrededor. Wow. La naturaleza para mí es la divinidad plena, es Dios. Y cuando yo creo con mis manos, bien sea un pan, bien sea una obra de arte, bien sea, no sé, cualquier cosa, un jabón, yo siento que es literalmente la divinidad que está permitiendo que eso se materialice en este mundo. O sea, que hay una conexión grandísima entre lo emocional y las prácticas ancestrales, porque tú te basas en lo original, en lo de hace muchos años. Sí. Entonces, ¿cómo explicas tú eso que sientes? Para mí es un ritual para honrar el proceso. Los procesos ancestrales son lentos, requieren de pausa, requieren de reconocimiento. En este mundo de inmediatez, en donde todo es para ayer, todo es para ayer, el tomar una pausa o el hacer algo de manera lenta te obliga a conectarte con todo lo que estás haciendo. Te obliga a que tu mente esté en el momento presente, a que cuando estés haciendo, no sé, un pan, sientas los ingredientes, huelas los ingredientes, te enfoques en lo que verdaderamente estás haciendo. Entonces se convierte en un ritual que tiene una base espiritual, que tiene una base emocional, que requiere de la parte física. Es un ritual en donde trabajas tu ser completo, y al final no es el proceso, no es el producto, es el proceso. Exacto. Es el proceso que te va llevando a como a una meditación mientras estás haciendo las cosas. Exacto. ¿Y qué le recomiendas tú a todos los que te estamos oyendo para que puedan empezar a reconectar con esa naturaleza, con esa vida, con ese propósito que tenemos nosotros aquí en el corazón? Les recomiendo paz y calma, bajar las revoluciones, dejar el celular, dejar la computadora, dejar todo aquello que nos pide inmediatez y sencillamente estar y ser. Tomarnos 5 minutos para salir afuera y tomarnos un café mientras observamos la naturaleza. Exacto. Sin escuchar las noticias, sin colocar el podcast, sin revisar a ver qué es lo que tengo que hacer. Sencillamente 5 minutos de presencia. Empiezas a sentir que vibras, sí, que vibras a la misma
en la misma energía, en la misma frecuencia vibratoria que la naturaleza, que los árboles, que la paz. Exacto. Existe alrededor. Y la necesitamos hoy más que nunca. A ver, consejos y mensajes finales. Yo te voy a hacer una pregunta. Ujú. Es lo que llaman ping-pong. Ok, Yo te pregunto una respuesta. ok. O sea, una palabra. Una frase que repites para calmarte. Om Namah Shivaya. Ajá. Es un mantra Es un en mantra. sánscrito. Sí, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ok. Algo que aprendiste tarde, pero que agradeces mucho. Yo creo que lo aprendí en el momento adecuado y lo Ujú. agradezco muchísimo. Hoy es lo único que existe. Ujú. Hoy es lo único que existe. No existe absolutamente más nada. Es un recordatorio cuando entro en ese bucle de Ujú. desesperación. Hoy, aquí, ahora. Hoy. ¿Cuál es tu ritual de conexión personal favorito? La naturaleza, conectar con Sí. la naturaleza, meditar en la naturaleza, manos a la tierra. Para mí, poner mis manos en la tierra, caminar descalza, ir a caminar por el bosque. Yo siento a Dios, a la divinidad, al universo en todo. Y es lo que transmite la paz. Es lo que llaman aquí cuando tú caminas descalzo, el grounding, el que te aterrizas de ese mundo paralelo que hay y estás en el momento presente. Sí. Un consejo para quien quiere hacer un cambio en su vida, pero tiene miedo. La magia está del otro lado del miedo. Sí. La magia está del otro lado del miedo. El consejo es, trabaja en ti, descúbrete quién eres. Ujú. Los cambios no tienen que ser rápidos. Los cambios no tienen que ocurrir de No. hoy para mañana. No. Dejar un trabajo mañana porque estás harto es dejarte llevar por las emociones del momento. Exactamente. Los cambios son lentos, pero requieren de mucho reconocimiento personal. Exacto, de aceptación. De sentarte De darte contigo. cuenta de que sí vales, de que sí puedes y que Sí. sí hay oportunidades. Sí. Y una última pregunta. Si pudieras dejar una semilla hoy en el corazón de todas esas personitas que nos están viendo, ¿cuál sería tu mensaje final? Somos seres divinos que venimos a este mundo a ser felices. No somos el trabajo, no somos el carro, no somos la casa. Somos seres divinos que venimos al mundo a ser felices. Cuando somos capaces de ser felices por dentro, yo quiero que tú seas feliz. Exactamente. Yo quiero que todos los demás sean felices. Cuando yo hago lo que me hace vibrar, la pasión Ujú. que siento por dentro, Exacto. me vuelvo una torre de frecuencia de la misma energía, de amor, de pasión, de emoción, y te contagio y te acepto. Exacto. Entonces, conectar con la felicidad, entender Ujú. que somos seres divinos, no somos sencillamente un cuerpo y ya, somos seres divinos. Dios está viviendo esta experiencia a través de nosotros. Ujú. Entonces, disfrútala. Exacto. Sabes que hace varios años una gran amiga, Dani, ella me dijo una frase que hasta el día de hoy resuena en mi cabeza. Y cada vez que yo tengo un momento así un poquito álgido con alguna persona, porque juzga, porque critica, por las razones que sean, yo recuerdo que ella me dice, lo que ves en mí está en ti. Y no solamente para las cosas negativas, para las cosas buenas. O sea, si tú reconoces, oye, qué hermosura de persona eres, es porque tú también lo eres. O sea, lo que yo veo en ti está en mí. Entonces, eso como que te da una dimensión de entender a las personas un poquito más diferente. Entonces, yo creo que a veces para sanar, no es entender todo, es dejar de huir. No siempre vas a necesitar entender lo que sientes. A veces solo lo que necesitamos es sostenerlo sin juzgarlo. Y como dice Juliana, es aceptar el proceso. En el camino se van enderezando las cargas. Solamente sigue tu corazón. Y en base a eso, saben que yo cierro siempre mi programa con los maravillosos mensajes de nuestro Diosito. Hoy tengo dos, porque de verdad son espectaculares. Uno es de Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes,
afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles futuro y una esperanza. Entonces, nuestra fe en ese futuro y en esa maravillosa vida con propósito que todos tenemos. Y en Efesios 2:10 tenemos, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todos tenemos un propósito en la vida, solamente tenemos que abrir nuestro corazón a ellos y dejar que fluya. Entonces, gracias, Juliana, porque de verdad que no pudo haber sido más perfecta estas palabras del día de hoy, tanto para mí y que yo sé que para todas ustedes. Yo les voy a invitar a que busquen su página web, la busquen en Instagram, la busquen en Facebook, la sigan, le compren sus jabones, sus panes. Mira, es que hace de todo, así que nómbreme cuáles son las direcciones, yo las voy a dejar ahí abajo escritas, ¿ok? Y por favor, conéctense no solamente con la naturaleza, con el presente, conéctense con un café y con Juliana Cabrera. Cuéntanos cuál es la dirección donde deberían de buscarte. Tengo varias cuentas de Instagram, la cuenta de español, en donde comparto mucho más sobre sustentabilidad y el vivir el presente, es @viviendo en naturaleza, @viviendo en naturaleza todo pegado. Y luego tengo una página en donde hablo más que nada en inglés y es donde comparto toda mi información de coaching y se llama @coaching _with intention. Coaching with intention. En mi Facebook me pueden encontrar como Juliana Cabrera. Okay. Y mi correo electrónico, si me quieren escribir, es julianacabrera101@gmail.com. Entonces, ahí lo tienen. Búsquenla, no hay excusas. Conozcan las grandezas que ella ha hecho, las exposiciones, los materiales, todo lo que ella ha ofrecido al mundo y todo lo que aún tiene por ofrecer. Entonces, con esta maravillosa entrevista, en este maravilloso día domingo soleado, con los pajaritos en la naturaleza, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Chao, chao.